Frecuentemente consideramos a los insectos ponzoñosos, sabandijas, arañas, alacranes, ciempiés, víboras y otros como sujetos despreciables y de aspecto desagradable. Las moscas, por ejemplo, son el enemigo número uno de las casas domésticas, al igual que en el campo. Dañan las frutas y le transmiten cientos de virus a la papa y al tomate. En cultivos de aguacate y flores, el problema de las plagas es a nivel mundial, generando una competencia muy fuerte por parte de las casas comerciales para crear productos que presionen a las poblaciones de insectos, eliminando la posible entomofauna del lugar mientras tratan de acabar con el daño que hacen lo que llamamos plaga. Imagínese que usted tiene un cultivo y le aplica químicos o algún insecticida para los ácaros porque alguien le recomendó que comenzara a eliminar los insectos del lugar y no se da cuenta que está acabando con sus aliados y depredadores. ¿Y qué le queda? Una zona limpia a disposición de las plagas. Resulta que debido a la siembra masiva de la flor conocida como crisantemo por parte de varios campesinos del municipio de Piendamó en el Cauca, se produjo un exceso de alimento para una mosca conocida como minador. Esta pequeña mosca deteriora el material vegetal de las plantas. La larva recién nacida comienza a alimentarse del mesófilo de la hoja mientras va raspando y arañando las células con su aparato bucal. Lo que sale es un exudado del que se alimenta. La larva se protege entre la epidermis de la hoja mientras va formando unas galerías que se conocen como minas y que se diferenciarán en el tiempo por el estado de desarrollo de la larva y el color de las hojas que se ven cloróticas en un primer momento y oscuras más tarde por la necrosis del tejido. Estas minas o punteadas, como asegura el autor Soren Ramírez de la Universidad de San Carlos en Guatemala, son unos recorridos que sirven de entradas para varias enfermedades que deterioran la salud de la planta. Entonces es normal que las personas se preocupen, pues las cosas más pequeñas pueden traer también los problemas más grandes. El susto y la presión lo llevan a aplicar un producto para controlar esas manchas, pero no funciona. Sigue aplicando y en la segunda tesis lo controla. Luego le empieza a aplicar semanalmente y solo controla el 50% de la población. Pero a la tercera vez ya no lo controla. Deja de aplicar 15 días y sigue con un nivel alto. De pronto le salió un puente festivo y usted estuvo un mes sin saber qué hacer. En Piendamó, Cauca, en los años 80 se quemaban 100 camas con un lanzallamas, pero la mosca todavía sigue causando problemas. El Liriomyza huidobrensis se ha especializado en esquivar a las personas instalando minas, cientos de hijos que excavan entre las hojas de las flores mientras se alimentan. Curiosamente, el aumento de esta mosca ha traído otra mosca que es caníbal, un fenómeno en potencia capaz de controlar las poblaciones, pues se alimenta exclusivamente de otras moscas. Sin embargo, su particularidad más latente es su agresividad, pues ante la ausencia de alimentos se atacan a ellas mismas, alimentándose de sus propios congéneres, pues ante la ausencia de alimento se les ha llevado a considerarlas como caníbales, características que ha evitado que sean una opción controlada de manejo de plagas. El problema entonces no es solo la idea que se tiene de plaga dentro de un ecosistema, sino las 30 o 40 aplicaciones por ciclo de cultivo que se deben aplicar. En el Cauca hay lugares que huelen a veneno. Desde arriba se siente el olor en el pueblo. Tamarón, monitor, novatium, tiodán, latium, metilparation, unas mezclas terribles. El químico es un producto de choque y los insectos adquieren resistencia a estos productos. Esto está demostrado en una treintena de investigaciones y artículos en los que se evidencia que todos los insecticidas químicos ejercen en mayor o menor extensión presiones selectivas sobre las poblaciones de insectos que intentan controlar, por lo cual en un tiempo una serie de poblaciones resistentes comenzará a emerger. Entonces, mientras no haya alternativas efectivas al uso de control químico, este debe enmarcarse en programas de control integrado adaptándose a las condiciones locales. Esta resistencia a los insecticidas es evidente a medida que usted aplica. Las generaciones rápidamente adquieren resistencia hasta que en la quinta generación esos hijos ya no se mueren. El ácaro se multiplica mucho más. Puede tardar 5 días como huevo y en cuanto aumenta la temperatura es capaz de volverse adulto en 8 días, mientras transmite su resistencia obteniendo fuerzas cruzadas a los productos. Cuando ya nada más funciona, usted lo que empieza a hacer es a subirle la dosis. Bombas desafortunadas que no funcionan en la gente que piensa que con solo algunas aplicaciones se curan los problemas. Una cosa es que una parte de una población no se muera, pero 1 millón de insectos volando, cosa que puede haber en un solo bloque, significa que el asunto es grave. Por eso, la clave es la observación, porque usted no sabe cuándo hacen cría y cuándo se liberan.
y pues ese millar de minadores ponen 1 millón de huevos. En otras palabras, son poblaciones superpuestas y no es tan sencillo así usted sea matemático. Entonces debe haber una perspectiva eficaz con la que adelantarse a la aplicación apresurada y contar con los movimientos de esa población. Por ejemplo, si aplica el lunes en las hojas y la mosca no sale hasta el martes, usted está perdido. En ese caso es mejor aliarse con las moscas que con los insecticidas para ver qué es lo que sucede. Muchas de estas ideas le pertenecen a Antonio Prieto, uno de los ingenieros de la finca La Sombra, donde el empresario vallecaucano Hernán Caicedo Toro encontraría la tierra, el agua, la luz y la posición geográfica idónea para el cultivo de flor, y que solo vería su fin tras 31 años de funcionamiento. Antonio Prieto había contemplado que no tenía caso mirar por ahí sin una forma de saber con qué cosa estaba tratando, así que con la ayuda del matemático Jesús Chávez y su propia idea, pensó que la mosca caníbal podría ser un aliado si se consideraba mantener una cierta porción del minador para que las moscas cazadoras se multiplicaran. Pero don Antonio quería saber con cuántas moscas trataba, pues el asunto con las moscas es que usted no las puede contar como perros y gatos en una cuadra. La población de trips y minadores es muy complicada y toca hacer una suposición de lo que usted no puede ver. Imagínese contar el número de ácaros en un árbol, tocaría contar hoja por hoja, por lo tanto es mejor hacer una inferencia estadística. Entonces, con la energía de hacer una cosa y el apoyo de lo que hacía, hicieron el primer monitoreo para aliarse con las moscas en la empresa Flores del Cauca para ver por qué no se morían. Es puro cuento que a los insectos les atrae tanto las trampas como para quedarse pegados en ellas. Si usted tiene 160 camas y pone 16 tablas de pegante amarillo, es tanta la población que es normal que se le peguen 500 moscos. Se supone que esto representa apenas un 1% de la población, pues en realidad cuando caen se pegan por millones. Para comparar, si usted tiene un bloque de plantas y se encuentra con 10 adultos de mosca, el daño ya está hecho. El complejo de las plagas y las enfermedades que afectan al crisantemo y otras flores de corte y alimentos cuentan con un denominador común, la falta de manejo y el abuso de plaguicidas que causa resistencia en las poblaciones insectiles, ya que no se aplican tácticas y monitoreos efectivos que mantengan las poblaciones de patógenos bajas. Esto se da porque se utiliza una mentalidad de erradicación en vez de manejo. Contar moscas muertas dentro de un invernadero tiene un gravísimo problema de lógica, además de ser un ejercicio fútil, apuntando a abandonar los cambios ambientales positivos, pues requiere la muerte de todos estos agentes del entorno. Basado en eso, y teniendo en cuenta que el minador se entraba por los huecos, Antonio Prieto decidió no gastarle más tiempo y dinero a tapar los laterales de los invernaderos y decidió sondear los terrenos con redes sobre el ápice de las plantas, donde el 80% de la población vuela. Resulta que en un libro de ecología de insectos el señor Antonio Prieto leyó y se encontró con que en el año 1950 un señor de apellido Johnson colocó unas aspiradoras en un bloque determinado durante un tiempo calculado, para encontrarse con que en ese volumen de aire se hallaba un cierto número de insectos. El señor Antonio pensó que si se entendía que las moscas eran una población en su terreno, podría contarlas en el aire, y con la ayuda del matemático Jesús Chávez de Piendamó, le sacaron la fórmula matemática a la cantidad de aire que se podía barrer con una lanzada de una jama, y luego inferir cuántas moscas pueden haber aproximadamente en una porción. Entonces pasaban esta red por el ápice de la planta, porque es a esa altura en donde se cuelga el insecto buscando tener un hijo, y en esos recorridos descubrió que si calculaba el volumen del aire que quedaba en la pasada de las redes se podría evaluar una población relativa. La palabra jama parece venir de su análoga hamaca, la cual es una especie de red gruesa y de mallas anchas hechas de pita, la cual asegura por sus extremidades a dos árboles quedan suspendidas en el aire y sirve de cama o columpio. La palabra hamaca parece ser de origen taíno, lengua indígena arawak, que se habló en las Antillas por la época de la conquista. Jama significa red para pescar. Parece ser que entre uno más se aleja de las metodologías cartesianas establecidas, más envolventes se vuelven las discusiones que conducen a lo que podría ser un diseño. Según Arturo Escobar, por envolvente se refiere a una conversación intensa y abierta
que expone y en el mejor de los casos cuestiona el trasfondo histórico, cultural y de la colectividad. Este tipo de conversaciones envolventes es frecuente en asambleas comunitarias o en reuniones políticas de los movimientos sociales, que a menudo se prolongan durante horas, aparentemente sin una agenda concreta. Los planificadores no entienden esta dinámica o la consideran una pérdida de tiempo. Hoy todo el mundo está de acuerdo en que el diseño va mucho más allá de la resolución de problemas y que la investigación tiene que ser participativa. Arturo Escobar reseña que la habilidad más importante de un diseñador es su capacidad para reconocer, aislar, definir y resolver problemas a través de una noción integrada, comprensiva y anticipatoria característica del diseño, afirmando que es necesaria este tipo de visión para lograr una transición hacia una sociedad sostenible. Esto conllevaría toda una reconceptualización de los estilos de vida en términos de escala humana y lugarización, conectados globalmente con el intercambio de tecnología, información y cultura. Esta visión, al mismo tiempo, requiere de teorías para el cambio, ya que una comprensión profunda de los mundos sociales y naturales debe estar fundamentada en ideas, teorías y metodologías de una amplia variedad de campos y disciplinas, y al mismo tiempo requiere de una postura y actitud, pues vivir en tiempos de transición requiere de una completa atención y disposición para colaborar, lo que generará nuevas formas de diseñar. Ya que la transición a una sociedad sustentable demandará nuevas formas de diseñar que estarán caracterizadas por los cambios en la postura y la actitud y el temperamento. A medida que los nuevos enfoques de diseño se desarrollan, estos temperamentos y actitudes cambiarán tanto en los diseñadores como en los implicados. Esta investigación entonces está construida alrededor de la idea de cambiar la forma de ver mediante un ejercicio de tipo perspectivista, en el que el diseño se pone en función del reconocimiento de la vida y la constitución de una población de moscas, usando como punto de inicio la idea de que la humanidad y la animalidad comparten un fondo común, el cual no es una animalidad latente, sino una humanidad permanente, es decir, que tienen un lugar en el mundo. La tesis de este punto de vista consiste en ponerse en el lugar del otro y así ser sujetos del mismo lugar, compartiendo la misma zona de visión y horizonte. Finalmente, como afirmaría el crítico cultural colombiano Adolfo Albán, el problema no es de ciencia, sino de condiciones de existencia. El dibujo aquí es cómplice, ya que de alguna medida reorienta la herramienta de la red, ya común en el medio, y la redirecciona para ver de ahora en adelante las cosas que antes no se veían así, porque no se habían visto nunca de esa manera. Este ejercicio de diseño involucró una gran cantidad de recolección, creación y análisis de materiales y texturas, además de extensos archivos relacionados con las características de las moscas y los agricultores de flores en Piendamó, Cauca, con tal de proponer un dispositivo cuya interfaz les permitiese ver el rumbo de estas poblaciones a través del tiempo, con la idea de que resulta más fácil dibujar 100 moscas que contarlas muertas. Este prototipo de red de rumbos se llama Handbook. Se realizó con ayuda de varios consejos de los ingenieros Antonio Prieto, Luis Carlos Díaz y Fernando Pérez, y su principal característica es que le permite a las personas ver las poblaciones con las que está trabajando. Además, por medio del cálculo de su lanzada, se puede inferir estadísticamente una población de moscas en una porción determinada de espacio. El Handbook está hecho en corte láser sobre una lámina de multienchape y acrílico sujetado por un remache. Cuenta con la menor cantidad de materiales posibles, quitándole peso y otorgándole portabilidad para el trabajo en campo. La fabricación de un handbook es 20 veces menor a la de una red entomológica para estudiantes, y debido a su diseño se puede transportar en poco espacio. La handbook está pensada para poder registrar las moscas mediante puntos de dibujo, apoyada en una serie de plantillas para el almacenamiento temporal de información, fusionando la idea de libreta y red con el objetivo de incidir transformativamente en las formas de relacionamiento entre personas y animales, a través de la práctica de formas alternas de recolección de información, reflexionando por el lugar que le damos a los insectos en el ambiente y oponiéndose a operar en su contra, asegurándose de proponer una inversión de posición con tal de crear expectativas en un diseño capaz de incidir en estas formas de ver para transformar el saber y el producir a través de la implementación de una práctica basada en varios recursos y procedimientos técnicos con fines ambientales. Finalmente, este diseño lo que busca es gestar una opción creativa que integre las artes con el ambiente,
influenciado fuertemente por los conceptos del diseño para la transición de Arturo Escobar. Hola a todos, muy buen día. Muchas gracias por estar aquí en la ponencia. Hola Lina, hola Hernán, hola Juan, hola a todos los estudiantes, compañeros, amigos, familia que están conectados el día de hoy. Muchas gracias por haber, bueno, esperado el procedimiento técnico. Como ustedes saben, este seminario ha demandado mucho esfuerzo y hoy ha sido la inauguración y han tenido algunos problemas técnicos que seguramente van a solucionar. Quiero decirles que muchas gracias al equipo técnico, a Jorge, a Juan y a Carla que estuvieron hoy aquí en la transmisión. Y bueno, muchas gracias por supuesto a las personas que me ayudaron a hacer este trabajo que acaban de ver, que es el resultado de ya, no sé, entre 4 y 5 años que he estado haciendo durante la maestría en artes integradas con el ambiente de la Universidad del Cauca y que, bueno, más que un trabajo, y bueno, ha sido mi trabajo de maestría, ha sido también un trabajo que me gusta mucho, que es el de estar en en los invernaderos y de estar acompañado de estos personajes que son los insectos y que son muy importantes para mí. Bueno, no sé, obviamente quiero darle muchas gracias también a mi papá y que me ha ayudado con la fabricación y la idea de este diseño, Antonio Prieto que me dio las ideas, a Fernando Pérez que me colaboró con la fabricación de las primeras redes, a Alexander Ordóñez que me ha asesorado con el diseño industrial y bueno, por supuesto a todas las personas que han hecho parte de ese trabajo, a Edna, a Eider, a mis compañeros de la maestría. Y bueno, me gustaría hablarles un poco también de lo que ha sido este trabajo, ya que seguramente tengo algunos minutos más. Y por supuesto, espero si hay alguna pregunta sobre alguna de estas actividades. Lo primero que quisiera contarles es que todo empezó, bueno, obviamente todo empezó durante la maestría y durante el tipo de pensamiento y reflexión que estábamos tratando en ese momento, que estaba relacionado con el lugar de las cosas en el mundo y con el lugar de nosotros en el mundo y cómo este mundo nos ha impactado tanto que llega a causarnos vivencias muy potentes. Dentro de estas vivencias, por diversas razones, he tenido una relación muy particular con los insectos, ¿sí? Estos seres, como menciona al principio, que pueden ser considerados dañinos, despreciables, feos, sabandijas, ponzoñosos, plagas, eh, en realidad son una especie de entidad que está aquí en el mundo por una razón muy importante, ¿sí? Hacen parte del, no solo del ambiente, sino que hacen parte de la constitución de una vida muy compleja, que es la que llevamos a cabo. Los insectos polinizan, han insectos que han estado presentados en la historia del mundo del arte, como la cochinilla en México. Los insectos hacen parte de nuestros imaginarios. Los insectos han sido dioses y sabandijas. Es así que estos sujetos en el mundo, cada vez con la cientificación, con la forma científica en la que ha estado
evolucionando nuestra sociedad ha hecho que cada vez sean, no sé, sujetos tal vez más despreciables, que sean en este momento sujetos totalmente ajenos a nuestras preocupaciones, ¿sí? Eh, es así que este tema siempre ha sido muy importante para mí y como les mencionaba, este tipo de diseño cuenta con 4 pasos muy especiales que están inspirados en la metodología del diseño para la transición que desarrolla Arturo Escobar en la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos y que se compone de estas 4 ideas. Arturo Escobar dice que el diseño puede existir y puede colaborar hacia la transición de una sociedad sostenible. Y entonces apunta que hay un diseño que se puede generar, que es el diseño para la transición. Este diseño para la transición tiene 4 pasos. Debe tener una visión, ¿sí? Hacia donde se quiere llegar. Debe tener una postura y una actitud. Y finalmente, debe estar apoyada en teorías para el cambio y esto generará nuevas formas de diseñar. Esos 4 pasos son los 4 pasos metodológicos que componen la idea de hacer un diseño que sirva para la transición. Es así que este diseño tenía la visión de estar del lado de los insectos, tenía la postura de no querer matar a ningún insecto en el proceso, es decir, de ni siquiera matar una mosca, y estaba apoyado en diversas teorías para el cambio. Por supuesto, Arturo Escobar, Dussel y las teorías que tenía nuestro profesor Mario Valencia, quien fue además mi director de trabajo de grado. Es así que un día dentro de los invernaderos pude ver cómo contaban moscas y ya que las redes de entomología originalmente están diseñadas, tienen una parte en la parte de atrás que está diseñada para que la gente estruje el animal, pueda aplicarle una presión particular en el abdomen y mate el animal, ¿sí? Las redes entomológicas profesionales y de estudiantes están diseñadas para que en la parte de atrás usted pueda eliminar el animal, ¿sí? O meterlo en la cámara en la cámara de muerte o aplicarle el alfiler. Hay diversas técnicas que se aplican dentro de este diseño que se conoce como red entomológica. Resulta que muchos campesinos en el área de Piendamó han sembrado una cantidad masiva de flor conocida como crisantemo y esto ha traído a una mosca que se llama minador. Bueno, esa es la parte de la ponencia. Estaban sondeando y recolectando moscas y debían mataban todas las moscas y luego las contaban y tenían que contar mosca por mosca. Ellos tenían la idea de que era más fácil contar 100 moscas muertas que por ahí volando, ¿sí? Tenían esta analogía que es la misma la de los monos, que es más fácil, eh, es más fácil organizar 100 monos, es más fácil matar 100 monos que organizarlos para una foto, ¿sí? Es esta misma analogía tenaz que demuestra lo que es el pensamiento que tenemos sobre los animales y mataban estas moscas y luego además tenían que contarlas una por una. Yo durante este ejercicio estaba muy interesado en la muerte, en cómo morían los animales y cómo morían los insectos y me pareció muy particular esta forma de morir porque no era una muerte que sirviera para algo, ¿sí? Me parecía un acto demasiado innecesario, ¿sí? Así se tratara de moscas, así fuera el enemigo, así fuera la plaga, me parecía un acto innecesario porque no era práctico contar moscas por moscas. Lo pudimos ver en el video, en un bloque puede haber millones de moscas, ¿sí? Pueden haber miles y contar 100 moscas, una por una, es un trabajo muy difícil. Y es así que se me ocurrió durante este diseño que yo podía, en vez de matar las moscas, dibujar las moscas. Nosotros teníamos el reto de hacer un diseño que se integrara con el ambiente, que pudiéramos integrar las artes con el ambiente, que era el tema de mi maestría. Y es así que se me ocurre la idea, bueno, se me ocurre, no, seguramente es el resultado de mucho trabajo, de estar con mucha gente, de hacer muchas preguntas, la idea de que yo podía calcar el espacio y dibujar
estas moscas. Por supuesto, eso también se me ocurrió junto con la idea de Antonio Prieto, que era la de la matemática de la lanzada de una jama, que es un invento de él en realidad, que es un diseño de él, una fórmula original de él, para poder calcular moscas en un espacio determinado. Es así que se me ocurre la idea de que yo podía hacer un híbrido entre libreta y red y calcar las moscas en el espacio y luego dejarlas libres, ¿sí? O sea, el proceso requiere que vuelvan a ser liberadas para poder seguir trabajando. Y es así que nace el handbook. El handbook es un prototipo diseñado para no solo contar las moscas en el espacio, sino que tiene una fórmula matemática en su diseño de red que calcula el volumen de aire en la lanzada. Y entonces es posible tener una referencia del espacio que se quiere calcular y cuál es la población de insectos en ese espacio, especialmente el de la mosca que pudieron ver en el video. Es así que este diseño lo que busca es entonces, como pudieron ver en el video, cambiar un poco la forma de ver, ¿sí? Lo que yo descubrí que pasaba era que estas personas no veían estas moscas, no veían qué tipo de moscas eran y no pueden ver su paso en el tiempo, su evolución, su reproducción. Y es así que esta idea empieza a ser como el primer paso para acercar estas comunidades a ver estas moscas, a ver más allá y a ver a través del dibujo, que es una idea muy psicológica de lo que es el registro de información. Y bueno, es un proceso que se encuentra, por supuesto, en evolución eh, debido bueno, que es un proceso que me interesa mucho, ¿sí? En el que he estado trabajando y en el que creo que seguiré. Eh, ya que no creo que sea algo que esté resuelto aún, sino que está en un momento en el que estoy empezando a llegar a conclusiones sobre esta idea, ¿sí? La de poder ver y acercar a las personas a que vean estos insectos más como sus iguales que como una plaga, ¿sí? O un sujeto a eliminar. Bueno, muchas de estas cosas las hablé en video. Me alegra mucho haberles podido contar un poco de este proceso y muchas gracias a todos por estar en esta ponencia y por supuesto espero si tienen preguntas o si quieren conversar de algo más o si nos queda tiempo, bueno, no sé cómo estemos en esta relación. Sí, yo creo que nos queda tiempo para escuchar algunas preguntas de los asistentes. Entonces las puedes dejar en el chat y yo se las transmito al profe Andrés. Si hay algunas en el chat, ¿quieres que las responda desde acá? Listo, yo miro. Listo. Hay una pregunta de Felipe que me dice felicidades por ese trabajo tan interesante. ¿Dónde y cuándo es posible adquirir un handbook? La misma pregunta para el texto o memoria de investigación. El handbook aún es un prototipo, ¿sí? En el que estoy trabajando y que tiene un tema de diseño que he querido solucionar y está relacionado con la plegabilidad de la malla, de la red. Quiero hacer un diseño similar al de un origami para que la red se ajuste. Uno de las condiciones de diseño era que un agricultor o un obrero o la persona que hace los conteos en campo, que generalmente es uno de los trabajadores de la finca, pueda llevarla en un maletín estándar. Es así que estoy resolviendo el tema de la plegabilidad de la malla para que sea aún más compacto. Resulta que estas personas usan redes normales, que son una vara muy larga y un aro, muchas de formas artesanal. Yo incluso estoy haciendo algunas redes en las fincas con materiales que se encontraban ahí y bueno, por ahora es un artefacto muy rupestre porque las redes entomológicas son muy costosas, ¿sí? Son muy costosas. Una red para estudiantes puede estar costando alrededor de 250,000 pesos. Una red profesional cuesta mucho más de ese dinero. Y estos prototipos de redes que estoy haciendo
Son diseños vectoriales que se hacen en corte láser y su fabricación excede los 20,000 pesos, ¿sí? La idea es reducirle aún más e incluso liberar el vector para que las personas puedan hacerlo en sus casas, ¿sí? Que incluso sea, ya que son planos seriados, que es una idea que aprendí en diseño gráfico, pueda la gente hacer sus propias redes en casa con el volumen con esta fórmula matemática. Me pregunta Juan que si cómo se realiza el consenso entre la comunidad y el proceso de trabajo. Había un tema muy particular en la maestría, que era el tema de la comunidad y de, de, de la vinculación con la misma. Y entonces siempre nos decían que nosotros debíamos trabajar con nuestra propia comunidad, ¿sí? Y es así que trabajar y resolver problemas para ellos no se convierte en una cosa, sino que se convierte en un deber de nosotros con nuestro propio entorno. Y entonces empiezo a operar bajo esta idea y a observar cuáles son todos los elementos que usan en su cotidianidad. Los tableros, los marcadores, rayaban, veía mucho que rayaban en las guaduas y me parecía muy curioso que dibujaran en las guaduas. Entonces yo decía, bueno, les hace falta una herramienta en campo en la que puedan llevar esos datos y es así que se me ocurre fusionar el tablero y ellos ya tenían las redes. Entonces yo lo que quería, y como dice en el video, era tomar este diseño que ya existía, al que ellos ya estaban acostumbrados, y por supuesto no hacerlo más incómodo ni más complejo, sino hacer un diseño que les facilitara la vida y que con eso ellos mismos pudieran integrarlo a su cotidianidad. Es así que noté que cuando tienen las mallas grandes, las redes grandes y las libretas, no pueden escribir al mismo tiempo y hacer el trabajo, ¿sí? Porque tienen las manos ocupadas. Y se me ocurrió qué pasa si yo fusiono la libreta y la red, ¿sí? Y hasta ahí va un poco el proceso. El profesor me dice que felicitaciones, muchas gracias. Samir dice que sí he visto entre los campesinos otras formas de trabajo dentro de los monocultivos. Sí, de hecho las formas de trabajo son tan diversas como el número de moscas que hay y como el número de cultivos. Cada cultivo, la fragmentación de estos muchos cultivos en Piendamó ha hecho que cada finca tenga su propia forma de operar. Entonces tienen muchos sistemas. Tienen un sistema que es el del pegante amarillo, o el del pegante en la tabla y dejan colgadas estas cuadros de pegante, dejan que los moscos se peguen, luego cuentan los moscos en la tabla de pegante y hacen un cálculo, ¿sí? Tienen más o menos, hacen una relación entre los cuadros de pegante y los moscos que se pegan en él, ¿sí? Y hacen ese cálculo de esa manera. Hay tantas formas de conteo como cultivos en Piendamó. Profe, yo creo que podríamos responder la última pregunta para no ¿Listo? interrumpir con las ponencias que están programadas. Listo, listo, por supuesto. Dime cuál respondo finalmente. Esta que nos hace Marco Fidel Mosquera. Primero que todo, felicitaciones al profe Andrés, al maestro Andrés Díaz. Con base en tu análisis estadístico de la población relacionado a una distribución poblacional determinada y tomando los resultados de la investigación en el Jambook, ¿no se ha planteado el desarrollo de un modelo de datos que permita predecir rápidamente y en tiempo real el número de individuos? Mire que ese es uno de los pasos a los que yo quisiera llegar, que es la inclusión de una tecnología que permita contar las moscas en el campo sin la necesidad de usar el tiempo para los monitoreos. Estos monitoreos son muy demorados y se hacen de esta manera porque no hay tecnología en el campo para hacerlos y esta es una primera tecnología muy rudimentaria basada en la matemática de los sólidos para poder contarlas. Mi idea es que en algún momento yo pueda disponer de un láser, como ya algunas universidades han hecho, y que este láser sea capaz de contar las moscas en tiempo real y le envíe a la gente la información a través de, por ejemplo, celular. Eso sería increíble, ¿no? Podrían tener
podrían tener esta información y llegar a este objetivo, que es el de aplicar menos fungicidas en campo, aplicarle menos venenos a la tierra, aplicarle menos productos, solo viendo cómo funcionan las poblaciones. Pero ese es un sueño así futurista al que le voy a tener que trabajar mucho para que se haga realidad. Listo, ya que Sí. ya que es el final y hay otras ponencias, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a todos por sus preguntas, y por favor sigan en la programación del seminario Arte y Alteridad. Muchas gracias.